Esta es la sierra de Zapalinamé vista desde la azotea de mi casa. Zapalinamé es el nombre de un semilegendario guerrero que, a finales del siglo XVI, organizó entre las cañadas de la Sierra Madre Oriental una guerrilla aborigen destinada a combatir a los colonos españoles que fundaron la villa de Santiago del Saltillo. Según la tradición, fue líder de una etnia chichimeca hoy extinta, el pueblo Huachichil. Para muchos saltillenses del siglo XXI, Sierra de Zapalinamé es un nombre vagamente idílico. Refiere bosques y corrientes de agua, el estado feraz y musculoso del mundo nómada idealizado como ancestro. También es el nombre de un barrio popular edificado al pie de la sierra, la Zapa o Zapa Colombia, según tribus urbanas adictas al vallenato. Esto es un ejemplo geográfico y lingüístico de lo que llamo racismo residual. A diferencia del racismo operativo, que se articula mediante la discriminación, la persecución, la dominación o el exterminio, el racismo residual tiene un carácter ambiguo. Confunde el vituperio con el homenaje, puede ser neutro o paródico, se actualiza y reabsorbe en la imaginación, mezclándose con nuevos referentes. Es, en esa medida, un laboratorio poético mestizo. Esta es la avenida Ignacio Allende, por donde corría la acequia que, en tiempos de la colonia, separaba la villa española Santiago del Saltillo del pueblo indígena San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Es una exfrontera racista situada a 2 cuadras de mi casa. La foto está tomada desde el punto de vista tlaxcalteca, que es la zona del barrio donde vivo. Al fondo aparece la torre más antigua de la catedral, en el sector que alguna vez estuvo reservado a la gente blanca. La siguiente es una imagen del mismo cruce, pero tomada en contrapunto, desde el antiguo límite de la villa española y con vista a lo que fue el sector tlaxcalteca. Detrás del conjunto escultórico, que representa a un monje franciscano, una niña tlaxcalteca, un guerrero chichimeca y un conquistador español, se alcanza a ver la fachada de San Esteban, patrono de la migración indígena, si se me permite el oxímoron. ¿Subsiste algo de esta impronta en el Saltillo contemporáneo? Creo que sí. Sus coordenadas territoriales han cambiado y se han expandido. Si antes corrían de oriente a poniente, ahora lo hacen de sur a norte. Durante parte del siglo XX, la función que hace siglos cumplió la acequia de la calle Allende se trasladó a las vías del tren que recorrieron por décadas el Boulevard Francisco Cos. Ahora tal demarcación corresponde a los distribuidores viales que abundan en el norte, rico y mayoritariamente blanco de la ciudad, con sus respectivos no lugares, lotes baldíos y territorios residuales. Tras varios meses de confinamiento debido a la pandemia, he tenido que hacer ejercicio corriendo en el techo de mi departamento y subiendo y bajando los 3 pisos de escaleras que tiene mi edificio. Esto me ha hecho pensar en los espacios residuales domésticos y sus posibilidades infraordinarias de discurso. También me ha hecho pensar en la memoria residual, la narrativa residual, la historia residual. Vivo frente a un edificio que, por azar, pintó Edward Hopper en 1947. De ahí a la idea de racismo residual no hay más que un paso. Ficciones documentales, caminatas contingentes, resentimientos exorcizados con talante de flaneur. La parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua está a 1.4 kilómetros de mi casa. Es una caminata de 20 minutos. En sus terrenos está el ojo y salto de agua al que Saltillo debe su nombre. Recorrí la pendiente que conduce hasta esta iglesia porque en su gruta de agua cristalina encontré una sinécdoque de otro racismo residual, la Segunda Guerra de Exterminio implementada en los desiertos coahuilenses. Mientras los criollos virreinales masacraban huachichiles,
los colonizadores que fundaron Estados Unidos hicieron lo propio con las tribus originales de su entorno, empujando a los apaches cada vez más al sur. Estos grupos no tardaron en llegar a las inmediaciones de mi ciudad. En el Archivo General del Estado de Nuevo León hay una carta del gobernador Santiago Vidaurri, cuyo destinatario era un señor Jesús Carranza de Cuatro Ciénegas. Fue expedida en la década del 60 del siglo XIX. La misiva consigna el envío de 2 bidones de veneno y la orden de esparcir dicha sustancia en todos los ojos de agua que no estuvieran dentro de una población sedentaria fiel al gobierno establecido. El objetivo declarado de Vidaurri era asesinar a los últimos apaches que quedaban en las inmediaciones de su poderío. Esta, y no la lucha armada, fue la cómoda manera en que la nación mexicana decidimos enfrentar a la última línea de defensa de un país de guerreros a la altura del western. Así luce hoy el Ojo de Agua de Saltillo, libre de veneno. La Alameda Zaragoza está 2 calles al poniente de mi casa. Es un perfecto paseo porfiriano. 1 kilómetro cuadrado de nogales y álamos, setos, islas de césped y un pequeño lago con un islote que dibuja el contorno de la República Mexicana. A finales del siglo XIX era el espacio público más recóndito del pueblo. Su extremo occidental marcaba el límite con el desierto. Frente a sus jardineras se establecieron las mansiones de la élite provinciana. El origen de la Alameda tiene un granito de objeción: la leyenda de un asesino serial al que apodaron el Rey Dormido. Dice la voz popular que se llamaba Braulio Flores. Se dedicaba a regentear prostitutas. En 1847, cuando Estados Unidos invadió México y estableció una de sus principales bases en Saltillo, Flores ideó una truculenta venganza patriótica en connivencia con las mujeres de asuntos subalternos, así llegó a llamarlas la gente decente. La estafa consistía en que, tras seducir a un oficial extranjero en alguna de las tabernas céntricas, la prostituta arrastraba al militar hasta alguno de los callejones aledaños, bajo promesa de favores sexuales. Hasta esos rincones oscuros se allegaba la silueta del Rey Dormido, mientras las damas suscritas a su protección confortaban carnalmente al enemigo. Braulio atravesaba con su puñal el corazón de los jariosos incautos. Hasta que lo descubrieron, lo arrestaron y lo condenaron a muerte. Aquí el relato se vuelve difuso. Versiones afirman que logró escapar disfrazado de cura. Otros aseguran que nunca las tropas extranjeras pudieron capturarlo, sino que en realidad fue el propio Braulio, consumido por la culpa, quien se entregó al ejército mexicano. Y aún otros relatos, más realistas tal vez, dicen que no fue perseguido por los crímenes de tiempos de la guerra y solo fue a prisión por faltas administrativas posteriores. Sea cual fuera el caso, la historia tiene siempre un final pintoresco. El Rey Dormido solicitó a los jueces que redujeran su sentencia a cambio de volverse el jardinero principal de la Alameda. El escritor Jesús de León sugiere que aceitó el acuerdo donando a las autoridades unos terrenos suyos aledaños al parque original. La leyenda concluye con un serial killer anti-yankee que envejece cultivando arbolitos en un parque. ¿Cuál es la moraleja? Para la razón estética posmoderna, tiene más densidad cognitiva la historia de un asesino serial decimonónico con prejuicios raciales que el relato del exterminio de una nación entera en tiempos de la conquista. No existe tal cosa como el racismo inverso, por la misma razón que en el caso de la guerra entre chichimecas y españoles no hubo una extinción inversa. Las atrocidades no dependen tanto de la voluntad y el deseo como de los medios de producción. Al hablar de racismo residual, me tomo deliberadamente un montón de licencias conceptuales.
Es la ventaja que tiene la literatura sobre la academia. Sus evocaciones están al servicio de la observación y la experiencia directas, no de la consolidación de una tesis. ¿Cuánta materia estética residual hay a 1,5 kilómetros a la redonda de tu casa? ¿Cuántos siglos y fenómenos alcanzas a ver desde el balcón o la azotea? Quizá.